Bueno, pues empezamos, si les parece, con esta segunda mesa en la que, como les comentaba, vamos a entrar en el detalle y en desgranar cada uno de los comentarios principales de las obras, tanto del tercer sector como de voluntariado, y considerábamos que la mejor forma de hacerlo es tanto con los dos directores de las obras como con los coordinadores y las directoras de ambas plataformas, la del tercer sector de acción social y la de voluntariado. Para ello vamos a dividir la mesa por parejas para ir circulando y realizando distintas preguntas para dar pie con ellas a que cada uno de los intervinientes pueda no solo contestar a la pregunta, sino, aunque de manera breve, pues poder exponer alguno de los otros temas que consideren que es importante compartir con todos los que estamos hoy aquí. Hay muchos integrantes, no solo de estas dos plataformas, sino de estas dos, de alguna otra y del movimiento del mundo asociativo en general. Y la verdad es que considerábamos que es una oportunidad de lujo poder comentar y discutir algunos de los temas que se contienen en ellas. Comparten mesa conmigo en este caso Antonio Vicente Sempere, Rafael de Lorenzo, Pablo Benlloch, Luis Cayo Pérez Bueno, Mara Mate y Elena Rodríguez, a los que con más detalle voy a ir presentando a continuación en la medida que les vaya correspondiendo su turno de intervenciones. Y la primera pareja a la que vamos a ir lanzando algunas preguntas y que tendrá oportunidad de explicarnos algunos de los detalles de las obras son Antonio Vicente Sempere y Rafael de Lorenzo. Antonio es director del libro en lo que respecta a la ley del voluntariado, licenciado en Derecho y doctor por la Universidad de Murcia. Es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y es una persona muy implicada en todo lo que respecta a los temas sociales. De hecho, desde hace varios años realiza una gran labor de divulgación dentro y fuera del mundo de la universidad en temas relacionados tanto con el tercer sector como con el voluntariado, con lo cual no solo conocimiento, sino divulgación, que es tan importante o más que lo primero. Y Rafael de Lorenzo, igualmente director del libro, pero en este caso en lo que respecta al tercer sector, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, y además de su dilatada trayectoria en el ámbito jurídico, puede considerarse un referente en lo que respecta al tercer sector en nuestro país. Actualmente es secretario general del Consejo General de la ONCE y ostenta el mismo cargo en la plataforma del tercer sector. Y empezamos, si les parece, con el desarrollo de la mesa. Y yo lanzaría la primera pregunta, en este caso a Antonio Sempere, para que nos pueda comentar con detalle qué cree él que aportan estas leyes y cómo enriquecen el panorama jurídico de nuestro país. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Como tenemos el tiempo muy limitado, seré conciso. Pero 30 segundos, inevitablemente. Lo primero, pues muchas gracias a mi pareja de baile, porque me ha permitido conocer una demostración palpable de generosidad, y él sabe de qué hablo. Muchas gracias, de verdad. Y muchas gracias a las instituciones que hacen que estemos aquí. Es un motivo de alegría que la sede formativa del Poder Judicial acoja la presentación de dos obras jurídicas sobre un tema en el que todos estamos implicados. Y muchas gracias al resto de instituciones y a quienes estáis aquí. Mi perfil es el de profesor, el de docente, el estudioso del derecho. Eso a veces te lleva a situaciones incómodas porque no tienes que halagar el oído, sino decir cómo ves las cosas. Y eso es lo que en estos breves minutos yo voy a intentar hacer respondiendo a la pregunta: ¿qué aportan estas leyes? Y de rebote los comentarios a las leyes. Claro, si las leyes no aportan nada, pues los comentarios son papel para reciclar, ¿no? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Yo creo lo contrario, incluso llevando un poco
si no la contraria, la disidencia a palabras que se han pronunciado antes desde aquí. Mi visión del derecho lleva a que desde el 16 de octubre, desde el 11 de octubre, que son las fechas del año pasado en que entraron en vigor ambas leyes, estemos ante normas directamente aplicables en muchos preceptos. Es decir, yo no espero un desarrollo reglamentario para aplicar la ley. La ley es directamente aplicable en muchos preceptos. El concepto, que es el voluntariado, los derechos, sus obligaciones, que es el sector, que es el tercer sector, toda una serie de previsiones son directamente aplicables y es más, de nuevo diciendo lo que creo que es mi obligación, creo que en muchas partes es mejor que no haya desarrollo reglamentario. ¿Esto qué hace? Realzar la importancia de las leyes. O sea, no esperemos reglamentos, hagamos las leyes realidad, cada cual donde esté. En la medida en que necesites un reglamento, pues bien, pero el reglamento no puede desvirtuar ni posponer la aplicación, ni debe inmiscuirse en los temas donde hay desarrollo de derechos constitucionales que precisan norma con rango de ley. Estamos ante dos instrumentos importantísimos por sí mismos. Y por aquello de que quien da primero da dos veces, creo que los primeros comentarios sistemáticos que se vayan haciendo, como estos, van a servir como guía para hacerles caso o para contradecirlos, porque allí donde hay una norma se está intentando evitar el conflicto. Para eso es el derecho, ¿no? Porque al final, ¿para qué queremos las normas? Pues las normas surgen cuando las sociedades deciden no dirimir sus diferencias con la ley del más fuerte, sino con las reglas que en un Estado democrático surgen de los órganos que encarnan la soberanía. Pero al mismo tiempo, la aplicación de esas normas que nacen para evitar conflictos, y esta es la paradoja del derecho, generan discusión, generan debate. Para aterrizar, ¿qué pasa si el Atlético de Madrid mañana organiza una carrera y moviliza a 200 voluntarios? ¿Esas personas están en voluntariado? Yo tengo mi opinión, o sea, no voy a responder quién. Quiero deciros, ¿qué pasa si una de vuestras entidades compromete voluntarios y les dice, pues mira, vas a ir una semana a Coruña, otra semana te necesito en Asturias, otra semana en Madrid, y en el compromiso que firman no se prevé el reembolso de gastos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede si una voluntaria se embarca con una acción que va a durar 3 años, se compromete y cuando lleva 2 meses se enamora de un estadounidense y quiere irse a vivir allí? ¿No puede renunciar porque no se ha previsto en el compromiso? ¿Qué sucede si una organización que manifiesta no tener ánimo de lucro está pagando a sus asalariados el triple de lo previsto en el convenio colectivo sectorial? Bueno, este es un aterrizaje suave, quiero decir que con esas 4 preguntas quiero poneros de relieve, oye, que aquí hay materia para los juristas. Y quienes no son juristas, que no esperen a nada, porque la ley ya está vigente. No solo soy jurista, sino que soy de la especie singular que suele llamarse laboralista. El derecho, en principio, o era público o era privado, ¿no? O estabas en un sitio o estabas en el otro. El tercer género jurídico no existía. Poco a poco surgen otros géneros y entre esos, pero siempre se les ve como advenedizo, y entre esos está el decir, oye, pues también hay una cosa que es derecho social, derecho laboral, derecho de la seguridad social. Así que 4 reflexiones, que son los 3 minutos que me quedan. Como laboralista, ¿qué me planteo yo? Y se acaba viendo una discusión del voluntario con su entidad, ¿por qué no lo enviamos a la jurisdicción social? Que es donde se discuten los temas
de trabajo, no solo de asalariados, sino también de trades, también de socios, de trabajadores de cooperativas, donde se discuten los temas de cobertura social y les decimos que vaya a otra jurisdicción. Es decir, ¿por qué no pensamos en si hay que modificar levemente las leyes procesales para que los conflictos vayan al lugar donde sería más natural? Habida cuenta de que además pues, el voluntario puede convivir con asalariados y lo digan o no nuestras normas, pues hay normas comunitarias que se aplican por igual a quienes trabajan en régimen de voluntariado y a quienes trabajan cobrando. Las normas de seguridad y salud, las normas de no discriminación, todas esas normas se aplican a quienes trabajan. Lo hagan con contrato, lo hagan sin contrato y, por supuesto, ¿qué pasa si hay voluntarios que no han suscrito el acuerdo de incorporación? Dejan de ser voluntarios. Bueno, no es que yo quiera poner pegas a la ley, en absoluto. He empezado, y con eso voy terminando, he empezado diciendo más bien lo contrario. Son normas que están ya hoy en día vigentes en buena parte. Son normas que para algunos aspectos necesitan desarrollo, para otros no. Lo que pasa es que, como toda norma, hay que, nosotros decimos, insertarla en el ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Enseñarla a convivir con las demás normas, que son cientos. Y más en un país latino como el nuestro, donde el BOE todos los días pare un montón de disposiciones. Incluso ahora que el gobierno lleva casi 12 meses en funciones, el boletín oficial no se ha muerto. Quiero decir, te sigue dando impreso. Bueno, si aparecen dos leyes importantísimas, no son las únicas. Hay que coordinarlas. Y parte de ese esfuerzo pues está ya en los comentarios. Pero ojalá que cuando haya un poquito de rodaje y, en su caso, desarrollo reglamentario, pues los comentarios sean no a las leyes, sino a la regulación del voluntariado, en su caso, del tercer sector, porque estoy convencido de que el paso que se ha dado es importantísimo y va a contribuir a la claridad, a la seguridad jurídica, a saber a qué atenernos y, ojalá, a que el voluntariado tenga el reconocimiento no solo social, sino el reconocimiento científico, académico, jurídico y ojalá que pocos, pero si hay algún conflicto, sean resueltos con la sensibilidad y los principios de estas nuevas normas. Creo que me he pasado un minuto, con lo cual te pido disculpas y nada más. Muchas gracias. Pues pasando al otro componente de la pareja, Rafael, hablábamos antes de una ley de voluntariado que venía a sustituir a una anterior que ya se había hecho mayor de edad, que es más moderna, más actual, más flexible, más, sobre todo más actual y del siglo XXI. Pero en el caso de la ley del tercer sector, que no existía anteriormente, ¿por qué crees que es necesario contar con una ley? ¿Por el momento en el que nos encontramos? ¿Porque le da más seguridad jurídica al sector? ¿Porque nos impone retos de futuro que hay que cumplir por estar escritos? ¿Por qué lo consideras? Sí, buenos días. Bueno, lo primero es expresar la satisfacción por poder compartir hoy con todos vosotros y vosotras la presentación de unos libros que recogen, de una obra en 2 volúmenes, que recogen el esfuerzo, un esfuerzo colectivo del tercer sector y de la plataforma y otras organizaciones en conseguir este gran avance normativo. Estoy muy contento de compartir mesa con los compañeros y compañeras que ha presentado Patricia y que sea ella especialmente la presentadora. Y lo de la pareja de baile, esto me ha tocado ya un poco. Vamos a ver, yo empecé mi primera etapa laboral siendo laboralista. Era asesor laboral de la ONCE, era profesor tutor de Derecho del Trabajo de la UNED y de mis maestros de entonces, Alonso Lea, Luis Enrique de la Villa, había otra gente entonces todavía joven, pero que ya apuntaban como los herederos de aquellas grandes escuelas jurídicas, y uno de ellos era un profesor valenciano de la Escuela Valenciana que ha aportado muchísimo en este tema,
que se llamaba Antonio Sempere. Cuando hubo la ocasión de compartir la dirección de esta obra con él, y acudiendo al ejemplo de las parejas de baile, pues yo me sentí desde luego muy honrado, muy contento, pero suponiendo que esta experiencia de los libros haya sido una academia de baile, pues él era el profesor de la academia y yo era uno que empezaba ya a tomar clases, que lo más que se me daba medio bien era el merengue, y por ser del Real Madrid, pero desde luego que en cuanto me metía en la salsa de la enjundia jurídica era el maestro el que llevaba la batuta. Así que gracias, Antonio, por esta gran oportunidad de compartir contigo este proyecto y con los dos coordinadores, ¿no? Aunque aquí antes se ha mencionado solo uno, pero realmente son dos, son Pablo Benlloch, colega de la universidad, que ha hecho un espléndido trabajo en el volumen de voluntariado, y Luis Cayo Pérez Bueno, que no solamente ha coordinado este volumen, sino que ha sido el padre inspirador, el que ha llevado el mayor peso, el que ha llevado a cabo las decisiones que la plataforma ha ido tomando. ¿Y por qué hemos llegado y por qué es importante? Lo que son importantes estas leyes. Cuando la plataforma del tercer sector empezó a funcionar en enero de 2012, nos pusimos a elaborar una agenda política y desde luego ahí ya se planteó la necesidad, por una parte, de disponer de un reconocimiento expreso y de una regulación básica lo más explícita posible, lo más avanzada posible, teniendo en cuenta también las coyunturas de esta realidad, a veces con fronteras difusas, con muchos problemas conceptuales, con regulaciones tan diversas, tanto en las diferentes tipologías jurídicas, de organización, etcétera. Nos parecía que ya habíamos tenido un precedente importante en 2011, cuando se aprobó la Ley de la Economía Social, y que esto nos marcaba un buen rumbo hacia donde tendríamos que avanzar. Cuando en febrero del 2012 tuvimos la primera entrevista con la titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y le presentamos nuestra agenda política, ahí ya estaba como prioridad el abordaje de la ley del tercer sector y también la actualización y el poder disponer de una nueva norma con el ayornamiento correspondiente de una ley del año 1996 sobre el voluntariado, pues que pedía a gritos recoger nuevas realidades, nuevos enfoques, es decir, ponerse al día para ser un instrumento mucho más eficaz y más válido. Y así hemos trabajado, y en estos años pues los órganos de la plataforma del tercer sector han ido supervisando y marcando el rumbo sobre esta cuestión. Ha habido un grupo de trabajo con el Ministerio, que por nuestra parte ha capitaneado Luis Cayo. Los demás hemos colaborado en lo que nos ha tocado en cada momento y finalmente, a pesar de situaciones adversas, se ha conseguido disponer de una ley que es muy importante porque nos da seguridad jurídica, nos mete de lleno en el ordenamiento jurídico, pasamos a ser un bien jurídico protegido también desde el punto de vista conceptual, aun siendo una realidad heterogénea. La diversidad es rica y hay que defenderla, pero hacían falta elementos de reforzamiento y de reconocimiento del tercer sector. Y si había nacido la plataforma del tercer sector, que ya había sido milagroso, porque era un parto de un embarazo de altísimo riesgo, pues nació y desde luego podría ser un elemento de robustecimiento del proyecto el que no solamente la sociedad civil articulada en torno a la PTS pudiera consolidarse y desarrollar una actividad importante, sino que necesitamos un instrumento normativo que reconociera y que nos pusiera, como decía el profesor Sempere, desde el BOE en el reconocimiento de las realidades jurídicas, de los sistemas de protección, y nos enraizara expresa y formalmente con la protección jurídico-constitucional y de los tratados internacionales. Por tanto, yo creo que es un elemento más de gran importancia, indiscutiblemente, en este largo camino que iniciamos juntos y juntas hace ahora 4 años y medio, y que va arrojando frutos, que nos va dando de vez en cuando algún disgusto, pero que hoy podemos celebrar aquí este bautizo colectivo
de unos trabajos en los que han participado, además de las personas que he citado y de los autores, pues el gran trabajo de Elena y de Mar como directoras de las respectivas plataformas, y de un sinfín de expertos, de profesores, de profesionales. En definitiva, el resultado de este trabajo es un éxito colectivo de los que hemos hecho el libro, pero de todos y todas los que estamos detrás, desde el tercer sector, apoyando esta y otras muchas iniciativas que redundan en una dirección cada vez menos errática, más cierta, más unitaria, de un sector pues que necesita tomar una posición fuerte y clara, constructiva, pero decidida en defensa de aquellos por los que trabajamos, que somos las personas que están en peor situación de vulnerabilidad social. Por lo tanto, gracias a todos los que han participado. Yo también me sumo a esa felicitación, un honor para mí poder haberlo hecho en el proyecto, y esto pues no deja de ser un eslabón más de una cadena que seguiremos construyendo, porque en ello nos va mucho a todos. Así que la ley, muy importante, y estoy de acuerdo con el profesor Sempere, hay que ir a los desarrollos, pero no nos encelemos en que si no hay desarrollos no hay ley, porque las calendas grecas, porque siempre aparece alguien que puede decir, pues después de los reglamentos que vengan los reglamentos internos de funcionamiento. No, esto no puede ser un sine die, sino que hay que exigir en todos los órdenes de la vida, en la administración, en la justicia, que esta ley tenga que sea una norma exigible y por tanto plenamente aplicable en aquellos aspectos que realmente lo puedan ser. Más allá, para que respondáis indistintamente los dos o uno de los dos brevemente de lo que suponen las leyes hacia afuera, que está claro que dan más seguridad jurídica, abren nuevos caminos, implicarán, cuando corresponda, desarrollos sendos en ambos casos. Internamente, el movimiento que a cada una de ellas representa, tercer sector de forma más amplia, voluntariado de forma más concreta, ¿consideráis que también son una ayuda para vertebrar y organizar mejor ambos movimientos asociativos? Bueno, creo que tiene que contestar Rafael primero, por lo menos. Como buen maestro dice, que genere la confusión y luego yo aclararé las dudas. Muy bien. Bueno, yo creo que sí. Todo aquello que se ponga a disposición del objetivo, de la gran misión que perseguimos, es un elemento positivo. Una ley, estamos en un Estado de Derecho y por tanto las normas son las que regulan, las que modalizan, las que concretan los perfiles de esos derechos y articulan los mecanismos de cómo se pueden disfrutar, ejercitar, lo que llama la Constitución, pues el ejercicio real y efectiva de un derecho, porque si no, no sirve para gran cosa, ¿no? Por tanto, la existencia de una ley por sí sola tiene valores importantes, pero tenemos que ser capaces que desde el movimiento asociativo de lo social, en este caso de la plataforma del tercer sector, tenemos que ser capaces de sacarle el máximo partido, de aprovecharla. Y la ley redunda evidentemente un reconocimiento de la plataforma, la comisión de diálogo civil, que tiene una gran importancia, y eso obliga a un mayor grado de cohesión de la plataforma, pero tenemos que ser capaces de abrir las antenas, los oídos, las orejas, los ojos, y ver qué otras cosas se nos pueden estar escapando, porque a esta ley hay que sacarle el máximo provecho, hay que exprimirla al máximo, pero por otra parte hay que ser conscientes que solo con leyes no se progresa, hacen falta más cosas. Por tanto, creo que sí, que estamos obligados a cerrar filas, a una mayor cohesión, a aprovechar y explotar las herramientas que vamos teniendo y a ir peleando por nuevas cosas, por nuevos enfoques, por nuevos mecanismos que permitan que cada vez estemos más convencidos de que lo que hacemos llega más a la gente para la que trabajamos y que no nos quedamos solo en las complacencias de una superestructura.
Bueno, yo no lo podría responder mejor que Rafael, simplemente por añadir algo específico y nuevo de la ley del voluntariado. Desde mi punto de vista, al modificar para modernizar el marco jurídico que hasta ahora tenía el Estado, porque la ley derogó, o sea, entró en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, como si ya tuviera muchas ganas de nacer, porque lo normal es que las leyes se tomen un tiempecito, ¿no? Y estas dos, pero bueno, por hablar de la del voluntariado, dice, no, en vigor al día siguiente. Transitoriedades, las mínimas, solo hay un periodo de adaptación para las entidades, pero otras reglas sin transitoriedades. La ley, a todo el aparato jurídico, entendido en el buen sentido, de las diversas entidades, los ha tenido que poner a trabajar. O sea, si en alguna entidad donde hay voluntariado aún no se ha hecho una interiorización y se ha respondido a la pregunta de qué tenemos que hacer ahora, pues yo le digo, oye, que ya ha llegado el momento, que no tiene que esperar más, que es que la ley no solo está vigente, sino que pide en muchos de sus aspectos que para cada persona voluntaria en su compromiso se prevean cosas concretas. Y eso, como alguna de las preguntas que he hecho antes denotaba, eso es muy importante. O sea, la ley da su marco, pero dice, muchas cosas dependerán de la actividad del voluntariado, de la duración que vaya a tener, de las características, de la ubicación geográfica, y desde mi punto de vista hay un entramado con rango legal muy hábil, muy hábilmente construido, muy útil y muy sistemático. Luego, yo sí que creo que la ley, aunque no mueve a las personas, ayuda a que las personas se muevan ahora mejor. Y desde un punto de vista jurídico sí que creo que la situación, no siendo perfecta, porque ninguna norma lo va a ser jamás, la situación ha cambiado para bien respecto de la que había. Pero hay que ponerse a trabajar quien no lo haya hecho, ¿eh? O sea que sí, pero eso significa que no puedes esperar a que te resuelvan tus problemas jurídicos, sino que tienes que adaptar las previsiones legales. Y aunque haya reglamentos y circulares, tendrás que hacerlo. Lo que hace la ley es, como todas, marcar las reglas mínimas. Y yo creo que hay ahí mucha tarea jurídica, profesional, voluntaria, como sea, pero mucha tarea jurídica. Nada más. Pues muchísimas gracias a ambos y vamos avanzando hacia la siguiente pareja y descendiendo más en el detalle de ambas leyes. A continuación les voy a ceder la palabra a Luis Cayo Pérez Bueno y a Pablo Benlloch. Luis es coordinador del libro En lo que respecta al tercer sector, licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del tercer sector. Actualmente es el presidente del CERMI y además ostenta una de las vicepresidencias de la plataforma del tercer sector. Es destacable, desde luego, su compromiso y su constancia en el asesoramiento y orientación desde el ámbito jurídico a todas las entidades que de una u otra forma formamos parte de ese tercer sector, y ha liderado el equipo de la plataforma de la PTS durante estos años que ha participado en la elaboración de la ley. En el caso de Pablo Benlloch, coordinador en lo que respecta al voluntariado, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, igualmente de Madrid. Es profesor contratado doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos y es una persona absolutamente comprometida desde hace muchos años con las organizaciones sociales. La verdad es que quienes nos hemos podido beneficiar de su colaboración y de sus conocimientos hemos podido comprobar que no solo, pero desde luego en materia de voluntariado, es una materia que conoce muy a fondo y para la que tiene importantes retos de futuro. Resaltar en este caso su labor como coordinación del equipo de trabajo que ha asesorado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la elaboración de la actual ley y en el borrador del reglamento que próximamente esperamos todos veremos.
En este caso, le voy a hacer la palabra primero a Luis y le vamos a disculpar que después de su intervención, porque tiene que coger un vuelo, pues él cuando vea que llega la hora se levante. Pero les voy a lanzar las mismas preguntas a ambos para que cada uno desde su perspectiva las amolde a su discurso y nos responda a cada una de las partes. Llevamos en ambos casos un poco más, un poco menos, pero un año ya cumplido de la entrada en vigor de ambas leyes. Durante este año, durante estos casi 13 meses en uno de los casos, ¿qué se ha puesto en marcha realmente y de forma efectiva de lo que contienen esas leyes? ¿Y cuáles son las líneas de trabajo y de desarrollo de las leyes que nos van a permitir ahondar en la puesta en marcha de lo que todavía no se haya iniciado o no hayamos comenzado a desarrollar? Luis. Gracias, Patricia. Gracias por quitarme el pudor de decir que tendré que levantarme antes de que termine la mesa, pero si no pierdo un vuelo a La Coruña para presentar otro libro esta tarde a las 6 en el Ferrol. A ver si llego. A mis compañeros y compañeras de mesa un saludo, a los asistentes, al representante, al vocal del Consejo General del Poder Judicial por acogernos. Gracias. Bueno, la pregunta que hacías, y no sé si voy a sembrar yo alguna discordia en esa pareja también avenida de baile, nos quedaremos como espectadores de la pista central de los que han sido los directores de la obra. Quizá en el mundo ideal las leyes deberían bastar, pero creo que en el mundo práctico, o la experiencia, a veces triste, que tenemos desde los movimientos sociales es que no bastan, que las leyes son más bien leyes proceso, que no leyes resultado, no es un hecho definitivo que ya obra y cambia y modifica la realidad, sino que necesitan muchos elementos de apoyo, muchos desarrollos, muchos complementos para que funcionen. Eso es casi así. Y entre ellos están los desarrollos reglamentarios y las decisiones políticas, que no son estrictamente desarrollos normativos, pero que implican la realidad o no, la factibilidad o no de los mandatos de la ley. La ley del tercer sector de acción social tiene 11 desarrollos previstos en sí misma, no es poco para una ley, en este caso, y lo alabo, poco prolija, no muy extensa, frente a la del voluntariado, pues se ve que es una ley sintética, una ley concreta que va a lo preciso. La mitad son desarrollos normativos y los otros son decisiones políticas de cierto alcance. También tiene mandatos más genéricos de modificar o de incidir en el cambio, en la transformación de otras leyes, que son incluso fuera de las sociales, pueden ser fiscales, pueden ser laborales, pueden ser educativas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que bueno, pues como aquel rey tampoco podemos luchar contra los elementos, y este año de vigencia de la ley, que se cumplía hace apenas unos días, pues ha coincidido con el año de vacancia del gobierno por la situación política. Entonces, por definición, desarrollos reglamentarios y grandes decisiones políticas de tipo acuerdo Consejo de Ministros no se han podido adoptar. La pregunta, sin culpa de nadie, en este caso no hay que culpar al gobierno, que siempre es lo fácil, es que no ha podido ser por la situación, por la coyuntura, por esos elementos que no hemos podido, en este caso, doblegar, pero porque así lo quiere la ley y lo quiere nuestra Constitución. Eso no quiere decir que hayamos estado inactivos o ociosos. Se ha trabajado, se han dejado en la parte previa de preparación técnica que siempre tienen todos los desarrollos normativos o estratégico-políticos y lo que podemos decir que el gran grueso de desarrollos de esta ley del tercer sector lo tendrá el nuevo gobierno, los nuevos equipos ministeriales, muy trabajado, muy elaborado, a reserva de una decisión política. Se ha avanzado en la preparación, no hay resultados visibles, pero es lo que nos han permitido las circunstancias. Y en el caso de voluntariado, Pablo, en este año, ¿qué se ha empezado ya a aplicar del contenido de la ley? Yo antes de contestar directamente sí quería hacer referencia a dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, se ha dicho ya, pero creo que hay que repetirlo, incluso en el futuro yo creo que será algo que haya que escribir, cómo se ha elaborado una ley, o sea, cómo se elabora una ley de forma participada, es decir, que el hecho de que hayan participado comunidades autónomas, centros directivos de la Administración y que hayamos recogido en el caso de la ley de voluntariado, pues se han recogido hasta 500 aportaciones de las entidades, bueno, demuestra que se puede hacer una ley de manera participada
y que eso al final tiene su resultado. Y en segundo lugar, yo creo que es algo también a destacar y que yo creo que es importante y que además de alguna manera nos congratula o nos convence de que las cosas no se han hecho tan mal. El hecho de que los libros, y en el caso del voluntariado más, sean multidisciplinares y que hayan combinado pues juristas con personas que nada tenían que ver con el derecho y que, pues que eran o gestores o personas de larga tradición como voluntarios en las organizaciones, pues da una visión que a mí me parece muy, muy importante y muy necesaria. Digo que no nos hemos equivocado pues porque ahora mismo ya, después de un año, pues se empiezan a oír por parte de quien desde la academia, desde la universidad, nunca se había enfrentado al voluntariado, dicen, vienen a decir que es una ley muy prudente, que tenía que haber ido más allá. Probablemente no, porque se le están pidiendo muchas cosas a la ley que no podía hacer. Por ejemplo, ¿por qué se modifican la asistencia sanitaria del voluntario que sale fuera? Mire, es que eso yo en la ley de voluntariado no lo puedo solucionar. Usted me está pidiendo que lo solucione y lo único que puedo decir es que, oiga, gobierno, soluciónelo. Y, hombre, desde las entidades todavía no se ha perdido el miedo, vamos perdiéndolo, a la regulación. Es decir, todavía se oye, hoy en día, después de un año, se oye decir, hombre, a ver, esto de las nuevas formas de voluntariado, vamos a hacerlo pero con tranquilidad, que no nos quite frescura, que es la frase preferida. Es decir, queremos seguir adelante, no nos reglamentes mucho. Entonces, a mí que esos sean los dos discursos, desde un lado y desde otro, me convence de que la cosa no se ha hecho tan mal. Y al mismo tiempo, pues 3 procesos de reforma que se han abierto. Hay que tener en cuenta que la ley de voluntariado coexiste con 16 normas autonómicas y que está a punto de acabar en el Tribunal Constitucional. Afortunadamente eso no ha ocurrido, pero es un detalle también que hay que tener en cuenta. Y que además, insisto, los 3 procesos abiertos de reforma, pues uno lee los anteproyectos de ley y ve que pues la inspiración está en la ley estatal, lo cual viene también a aclarar el panorama jurídico. 3 cosas muy concretas que yo creo que se han empezado a mover y que hacen que la ley no haya nacido muerta como nació de alguna manera la ley del 96. Por una parte, el tema de los menores. Ha sido uno de los temas más controvertidos. Se ha hecho un esfuerzo especialmente intenso para aclarar hasta qué punto eso suponía pues un trabajo importante para las entidades, el darles entrada y con el famoso certificado de antecedentes penales. Y yo creo que la ley abre puertas, y coincido en que no es necesario reglamentar todo, y abre puertas en 2 temas que me parecen importantísimos. Por una parte, el tema de las competencias. Sé que no es un tema pacífico, sé que hay organizaciones que no están convencidas. Pues la ley abre la puerta y habrá que construir el sistema por el cual se reconozcan esas competencias en el futuro, sin desvirtuar, por supuesto, la gratuidad. Y por otra parte, pues hemos sido arriesgados y se ha dado entrada a 2 nuevos agentes que eran absolutamente necesarios. Desconocerlo no tenía ningún sentido, pero sí se les ha dado la entrada en determinadas condiciones. Es decir, si algo consigue la ley, que eso es tremendamente importante, es que se le ha quitado el adjetivo. Es una ley del voluntariado. No estamos hablando de la ley de voluntariado social ni medioambiental, del voluntariado. Entonces, pues hay que tener cierta precaución a quienes con adjetivos intentan acercar. La empresa tiene que estar, probablemente no hace falta reglamentarlo, y la universidad tiene que estar, y probablemente tampoco haga falta reglamentarlo. Simplemente hay que llegar a un acuerdo de desarrollo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y muchas gracias además por ayudarnos a ir acercándonos más a la aplicación de esas 2 leyes que llevan poquito tiempo con nosotros. Y avanzamos en la mesa hacia el final de ella con la tercera pareja que nos acompañan, en este caso constituida por Elena Rodríguez y Mara Mate. Elena Rodríguez, directora de la plataforma del Tercer Sector, es licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y es una de las autoras del libro. Además, ha formado parte del equipo que ha trabajado intensamente para que la ley pudiera ser una realidad en octubre del año 2015 y es un apoyo importante además para su explicación y divulgación no solo hacia los grupos políticos en el momento de su elaboración y publicación, sino hacia la sociedad en general desde la labor que hace la propia plataforma. Mara Mate, en este caso directora de la Plataforma del Voluntariado de España, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid
y ha participado también activamente como autora en la elaboración del libro. Además es, al igual que en el caso de Elena, pero en lo que a la plataforma del voluntariado de España respecta, pues una canalizadora necesaria y muy activa para que llegue el contenido de la ley y la necesidad de su vínculo con el ejercicio del voluntariado a través de la plataforma, y es además un nexo de unión importante para que esto vaya calando cada vez más en las distintas entidades. Empezando por Elena, si me lo permitís, le lanzo las preguntas, que tiene dos partes. ¿Cuál es el apoyo que a nivel político tuvo realmente la ley para que pudiera ser una realidad y pudiera publicarse? ¿Y cuáles son las principales dificultades que en ese momento o posteriormente detectas para que se pueda llevar a cabo? Gracias, Patricia, y bueno, agradecer también a todos los compañeros de mesa, a la gente que asiste, a autores y demás, ¿no? Me suma el agradecimiento colectivo que se ha hecho anteriormente. La respuesta de las 2:10 es que hubo apoyo, que el apoyo fue bueno. Yo creo que este es un mensaje que tenemos que quedar. El apoyo político. Lo que pasa es que luego, después de eso, hay mucha cosa que decir. Voy a intentar sintetizar y decir 3 ideas. ¿Por qué digo? Pues sí hubo apoyo político, y lo puedo decir de forma generalista. Claro que hubo apoyo, tanto de grupos parlamentarios como de partidos políticos. Y luego explicamos un poco los peros, ¿no? ¿Por qué? Me baso en 2 razones. Cuando se visitó, hicimos una ronda, de hecho, claro que trabajamos intensamente, pero cada uno en su competencia, ¿eh? Aquí trabajó intensamente todo el mundo, no solo las directoras, porque fuimos las encargadas de hacer parte de la incidencia política. Probablemente entre reuniones en Congreso, Ministerio y Senado superamos las 50 con holgura. Se trabajó intensamente porque había que hacerlo de esa forma. Se hizo una ronda previa a todos los grupos parlamentarios antes de que los proyectos entraran al Congreso, un poco para demostrar, van a venir estos proyectos aquí y son proyectos que los avala el tercer sector, que el tercer sector quiere que se impulsen y quiere que salga en esta legislatura. Casi nada. Esto estábamos a primeros del año 2015. Bien. Cuando hicimos esa ronda, es cierto que ninguno de los grupos parlamentarios, todos alabaron el reconocimiento, hicieron reconocimiento al tercer sector, alabaron el papel que hacemos en la sociedad a favor del interés general y específicamente a favor de las personas discapacitadas, o sea, discapacitadas, ¿no? Vulnerables, ¿no? Con pobreza, riesgo de exclusión, etc. Y todos, sobre todo, en segundo lugar, dijeron que estos proyectos de ley eran necesarios. O sea, nadie puso en duda en ese momento, ningún grupo puso en duda que se tuviera que hacer o una ley pionera, como era la del tercer sector, o la adaptación de la ley del voluntariado. Eso ya era un buen paso. Otra cosa fue el inicio de la tramitación, sobre todo porque a nadie se le escapa que el año 2015 fue un año atípico electoralmente. Ha sido el año de mayor concentración de convocatorias electorales que ha vivido España, 5 en todo el año. Autonómicas, municipales, andaluzas, catalanas, generales. ¿Esto qué hacía? Pues si ya de por sí el juego parlamentario tiene su peculiaridad, con 5 procesos electorales a lo largo de todo el año, lo que hizo fue convulsionar, ¿no? Parecía que hay una olla a presión. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor la tramitación de este tipo de proyectos de ley en otras circunstancias hubiera tenido como resultado discursos diferentes, ¿vale? Cuando los proyectos llegan al Congreso, inmediatamente se producen 4 enmiendas a la totalidad y 4 peticiones de devolución que venían por PNV, Convergencia y Unió, Esquerra Republicana de Cataluña y Izquierda Plural. ¿Vale? Esto lo que motivó es que se tuvieran que llevar a pleno y se fueran discutidas. Ahí se pusieron de manifiesto, yo creo, el discurso político que decía que estaba exaltado, ¿no? Dependiendo un poco de la coyuntura electoral que estábamos viviendo. Es evidente que los grupos nacionalistas reivindicaron la falta de competencia, o la invasión, perdón, mejor dicho, la invasión de competencias de estas leyes, y fue el discurso preeminente. Cuando Patricia me preguntaba por los obstáculos, yo creo que el principal fue ese, la crítica de que eran leyes que invadían las competencias en asistencia social, que, como sabéis, están transferidas a las comunidades autónomas. Bien, superado, es verdad que la composición parlamentaria en ese momento daba ciertas garantías. Si no las teníamos entonces, no las vamos a volver a tener nunca.
Pensad que en ese momento el Grupo Popular tenía una mayoría absoluta en la Cámara, con 186 diputados, el Partido Socialista 110, y luego, pues, o sea, entre los dos casi sumaban 300 diputados de la Cámara. Lo digo esto simplemente porque a lo mejor los números podrían parecer que íbamos a una tramitación fácil, que luego no lo fue tanto. Tuvimos que pelear mucho, sobre todo con estos grupos un poco más díscolos en el discurso, pero bueno, finalmente el resultado fue positivo. Las leyes, como decía, se aprobaron en el pleno del 1 de octubre y se salieron en el BOE el 10 de octubre. Esta en el caso de la ley del tercer sector, en el caso del voluntariado 4 días más tarde. ¿Vale? El proceso de incidencia se hizo en paralelo, porque fueron leyes que capitaneaba la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Y bueno, por esa razón pensábamos, y además es que yo creo que fue productivo que se hicieran así, ¿no? Nos compaginábamos bastante bien y bueno, pues abordábamos. Como decir, ya lo ha dicho Pablo, si decía que uno de los principales obstáculos era la invasión de competencias, esto motivó que una vez aprobadas las leyes, la Generalitat de Cataluña dijera que iba a poner recurso al Constitucional. Afortunadamente esto se paró, hubo una comisión bilateral, Generalitat-Estado, y ahí pactaron, con lo cual de momento las leyes en ese aspecto están tranquilas. Lo que toca, y insisto y subrayo ya para terminar lo que han dicho compañeros de mesa, ahora toca el desarrollo. El desarrollo obviamente en ningún caso va a ser fácil, o al menos va a ser de las mismas características que ya lo fue la tramitación inicial, con un aliciente que a nadie se le escapa, que la nueva composición parlamentaria es diferente, y esto para nada nos va a reducir el número de reuniones que tengamos que tener en el Congreso, sino al revés, va a cambiar el tipo de incidencia, pero bueno, estamos ahí y sobre todo con ganas de seguir trabajando intensamente también en los desarrollos. Pues muchas gracias, Elena. Y en el caso de voluntariado, Mar, comentaba antes Pablo Benlloch que ha sido una ley muy participada durante todo su proceso. ¿Cuál es la lectura que el sector hace de este proceso tan participativo y en qué medida crees que esa participación ha contribuido al resultado que tenemos hoy en día? Bueno, yo, aunque sea la última, me sumo al agradecimiento y a la felicitación, yo creo, colectiva por estar aquí, ¿no? Y presentando las obras, teniendo las leyes desde hace un año y, bueno, pues todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Me vais a permitir que sigamos un poco con la broma, Elena, ¿puedes cerrar? Ay, perdón. De la pareja de baile, porque Elena y yo sí que es verdad que hemos hecho pareja de baile, no es que hayamos bailado, pero sí que nos hemos recorrido kilómetros y kilómetros de pasillo en estas 50 reuniones, ¿no? En el Congreso de los Diputados, en el Senado, por los grupos políticos, y ha sido una tarea muy interesante, ¿no? Y fue una tarea muy interesante porque además así se decidió desde las plataformas, ¿no? Se decidió que, dado que eran dos leyes que iban conjuntamente, que eran del sector, que lo más coherente, lo más productivo y lo más rentable era que las dos plataformas fuéramos juntas, ¿no? Que nos mostráramos juntas, coordinadas. La plataforma del voluntariado es socia de la plataforma del tercer sector. El presidente de la plataforma del voluntariado es presidente de la plataforma del tercer sector, ¿no? Entonces, que en esa imagen de trabajo conjunto, de dar ejemplo también tanto entre nosotros mismos como a los grupos políticos, ¿no? de este elemento de cohesión y de trabajo y de articulación del sector, que lo lógico era que fuéramos allí a aquellas reuniones que cada uno expusiera bueno, pues su parte y que nos íbamos apoyando, ¿no? Y la verdad es que fue, como todo el proceso de participación de las leyes, una experiencia para mí muy, muy interesante, ¿no? Y además novedosa, porque yo sí que es verdad que, vamos, todos hemos participado en mayor o menor medida, ¿no? en todos estos años, pues en la elaboración de leyes, se nos ha preguntado a través de las organizaciones, pero sí que es cierto que el proceso de participación que hemos vivido principalmente en la ley de voluntariado, yo creo que ha sido novedoso, ha sido pionero, ¿no? de todas las otras formas de participación, ¿no? Que lo hemos ido construyendo, que desde la plataforma del voluntariado, las entidades de voluntariado, desde 2011 ya se comenzó a pensar, a reflexionar sobre en qué se quería modificar el marco legislativo, y toda esa documentación, esas reflexiones fueron elevadas, ¿no? al Gobierno en el momento que se decidió poner en marcha, bueno, pues un equipo que lideraba Pablo Benlloch, pues para redactar la ley, ¿no? Y después vinieron los textos ya articulados, ¿no? Los borradores de anteproyectos de ley articulados que
fueron esos mismos los que conoció directamente el sector, las asociaciones de voluntariado, las que están trabajando día a día con todas las causas sociales que defendemos, causas sociales y otro tipo de causas, pues medioambientales, deportivas, etcétera, que lo cogieron y que tuvieron la oportunidad de decir, pues esto aquí no, esto quizá de la otra manera, ¿no? Esas son las 500 aportaciones que ha habido. No han sido 500 aportaciones simplemente de reflexión o teóricas de por dónde consideramos que fuera, ¿no? Que también ha habido, sino ya de poner muy claramente blanco sobre negro cómo queremos que fueran algunas cosas, cómo queríamos que fueran el tema de las competencias, cómo queríamos que fuera el tema de la empresa, cómo queríamos que fuera el tema de la universidad, así todo lo que es el contenido de la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora la experiencia? Pues hombre, yo creo que de forma muy positiva, ¿no? Porque nos ha beneficiado, ha salido un texto donde, bueno, pues todos estamos bastante de acuerdo, siempre las cosas son mejorables, por supuesto, y siempre nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero que nos ha unido en torno a un modelo de voluntariado, a un modelo de organizaciones de voluntariado, en el que la mayoría o todas las entidades estamos ahí, ¿no? Que nos hemos comprometido con ese modelo porque lo hemos diseñado y que estamos dispuestas a seguir adelante y a seguirlo trabajando, ¿no? Y a desarrollarlo, ¿no? Y ahí estamos, bueno, pues están poniendo un montón de cosas en marcha dentro de las asociaciones, ¿no? Pues para mejorar toda esta acción que se hace desde el voluntariado, viniendo ya reflejada en lo que aparece en la ley, ¿no? Ahora mismo creo que hay algunas comunidades autónomas que también han empezado a reelaborar sus leyes de voluntariado y en la mayoría, hasta donde yo sé, están intentando replicar o si no replicar, bueno, pues adaptar a sus características esta participación. Creo que de las que se están poniendo en marcha, ninguna comunidad hay que no se ha sentado con el movimiento asociativo y creo que pasa básicamente igual con la ley del tercer sector, que no se han sentado con los movimientos asociativos de voluntariado, del tercer sector en general, para decir, oye, ¿cómo regulamos esto, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a diseñar esto para que todos nos sintamos cómodos y además podamos ejecutarlo? No solo la administración haciendo reglamentos o haciendo normativas, sino nosotras mismas como entidades que podamos coger y decir, no, es que queremos hacerlo así y así vamos a ir a cumplirlo y así vamos a ir a exigir, ¿no? Entonces, yo creo que la participación ha sido muy buena en el producto final, pero también en cuanto a un aprendizaje que nosotros hemos hecho de cómo debemos participar o cómo debemos hacer incidencia política, cómo debemos ponernos de acuerdo, cómo debemos cohesionarnos para sacar cosas, productos adelante que en definitiva van a venir a beneficiar a las personas, ¿no? Que es lo que decía Rafael, ¿no? Con las que trabajamos, ¿no? Yo creo que esa es la valoración final. Pues muchísimas gracias, Mar, por esa valoración y concluimos con la mesa y yo quisiera agradecer la participación a los 6 integrantes de esta segunda mesa, por supuesto a los 4 de la primera, que eleva el tono de lo que hoy hemos venido a presentar aquí con todos los que estáis y con todos los que a partir de este momento vayan conociendo no solo los comentarios, que ya son importantes en sí mismos, a las 2 leyes y que gracias a la edición de Aranzadi podemos tener en nuestras manos, sino que conocemos más el génesis de ambas leyes, tercer sector de acción social y voluntariado, conocemos en qué medida de desarrollo está cada una de ellas y cuál puede ser el futuro y la concreción de su aplicación. Y yo cerraría con 2 mensajes. Uno es importantísimo, desde luego, la intervención de los directores, coordinadores y directoras de las 2 plataformas que han estado hoy aquí en la mesa, pero el trabajo no se acaba, ni mucho menos en ellos. El trabajo, una parte de ese trabajo es nuestro, de todos los que estamos aquí, de todos los que formamos parte de una u otra forma del tercer sector, con lo cual también esa responsabilidad de aplicar las leyes actuales, de proponer mejoras y de mirar hacia el futuro siempre con esa perspectiva de mejora continua, parte de esa responsabilidad también es de cada uno de los que estamos aquí, no solo de la administración, no solo de los directores de la obra y no solo de los autores, con lo cual yo creo que lo fundamental es que las conozcamos a fondo,
que analicemos esos comentarios que se hacen en los 2 libros que hoy presentamos y los complementemos con ese conocimiento y perspectiva personal de cada uno de nosotros, y que con ese conocimiento consigamos, desde luego, darle un valor al tercer sector, darle un valor al voluntariado en la ley y mucho más allá de la ley, porque efectivamente, como se comentaba antes, afecta a personas directas en distintas dimensiones de su vida y de su desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y muchísimas gracias, por supuesto, a los ponentes por sus aclaraciones y aportaciones.